No quisiera perder la oportunidad, como he estado a punto de hacerlo, de decir algunas palabras sobre el por qué Woodrow Wilson es el presidente que inspira la independencia, el actual republicanismo catalán, a diferencia del de tiempos anteriores, porque claro, naturalmente en el siglo XV la motivación era un güelfismo tardío, una especie de disputa de las investiduras prolongada en el que se intentaba verificar quién tenía el poder efectivo del mundo, si la Iglesia o el poder temporal. El rey tampoco tiene que ver con el desastroso intento del pobre imbécil de Pau Claris. Tampoco tiene que ver, y esto es muy importante, el actual independentismo con el fugaz federalismo que volvió locos y puso enfermos a los españoles por culpa, ya lo digo, de la invitación de estos profesores que lo veían como la solución a todos los problemas de España. Aquí no había ese furor cantonalista, pero surgió en cuanto se puso sobre la mesa, incluso en cuanto se puso a la vista la idea de que cualquiera podía convertirse en un cantón. Todo el mundo quiso convertirse en un cantón y el más virulento fue el murciano de Cartagena, aunque los cartageneros odiarían que se los considerara murcianos, pero incluso gente tan poco dada a la independencia como son los murcianos fueron los más encendidos defensores de este, como digo, fugacísimo movimiento. El independentismo de ahora tiene que ver con las fantasías de Woodrow Wilson acerca de los pueblos colonizados, pero que solo valían, ya lo dije, para aquellos que habían perdido la guerra mundial, porque los otros no se tocaron, solo había que descolonizar a los perdedores. Y luego ya sí, efectivamente, la idea se extendió a otras naciones, sustituyéndose el colonialismo territorial directo y obsceno por el imperialismo más sutil y más de marionetista que mueve los hilos. Pero Woodrow Wilson, que pasa por ser hombre de paz, de hecho en un capítulo de Los Simpsons alguien tiene el encargo de hacer una búsqueda bibliográfica sobre ese tema, Woodrow Wilson, hombre de paz. Woodrow Wilson, que pasa por, bueno, y obtuvo por supuesto el Premio Nobel de la Paz. Woodrow Wilson, que pasa por el defensor de los pueblos oprimidos, colonizados, explotados, etc., nunca está de más recordar que fue el instigador de la refundación del Ku Klux Klan. Woodrow Wilson fue un grandísimo racista, un grandísimo añorador de tiempos en los que un negro no podía hacer ciertas cosas y no podía decirle ciertas cosas a un blanco, un nostálgico de un pasado frente a un presente que le sobrepasaba, que es lo que son los catalanistas igualmente. Motivado todo esto por dos razones fundamentales, que son la revolución industrial y, más que esto aún, más que un mero ludismo, el desarrollo enorme, tanto económico como tecnológico, que se logró gracias a la Primera Guerra Mundial, que polarizó aún más la cuestión obrera, porque la guerra se ganó gracias a los obreros y ya no estaban dispuestos a dejarse tratar como un felpudo como antes. En la época de Woodrow Wilson, coincidiendo con el fin de la guerra mundial, tenemos una clase obrera mucho más beligerante. Y encima eso coincide con los efectos, un poco más a largo plazo, de la desaparición de la esclavitud. Es decir, los obreros ya no solo no son esclavos, sino que encima velan por sus derechos. Entonces el Klan intenta controlar por lo menos a los obreros negros. Es una reacción para recuperar la clase social, para recuperar el clasismo, la superioridad de ciertos grupúsculos blancos sobre una población considerable de gente que considera que deberían ser sus esclavos, pero ya que no lo son, por lo menos que se mantengan a raya
y hagan lo que deben, como bueno, enseña la gran obra propagandística del Klan, que lleva una cita de Woodrow Wilson a su comienzo y que fue admiradísima por este presidente, que es el nacimiento de una nación de Griffith. Bien, por un lado está eso, por un lado están lo de los obreros, que hay que atarlos en corto. Y por el otro, pues ya lo digo, más a largo plazo, el fin de la esclavitud, que para Cataluña fue un grandísimo problema. De hecho, hay dos intervenciones sonadas en las Cortes españolas, en las Cortes de Madrid, en defensa del mundo antiguo, en defensa de tradiciones atávicas y bárbaras, que corrieron del lado de un orador catalán. Por un lado tenemos la defensa de las corridas de toros por Antonio de Capmany, que fue un catalán el que logró que los toros, como quería Carlos IV, como querían los ilustrados, como quería el inquisidor de Murcia, como quería la Iglesia, no se prohibieran, sino que se mantuvieran. Los catalanes lucharon en las Cortes por eso. Y fue un catalán también el que, no un diputado, sino un particular que acudió a las Cortes para informar, cuando la Primera República quería abolirla, para informar en favor de la esclavitud. Fue una voz catalana la que quiso mantener la esclavitud, quejándose, por ejemplo, de que estaba muy bien, la esclavitud era inhumana, todo lo que querían, pero el gobierno lo había permitido. Se le dijo, ¿qué gobierno? El anterior, claro, evidentemente, no valía eso, el gobierno había cambiado, no era admisible la esclavitud, y él dijo que, bueno, bien, por lo menos, ya que él había ejercido legalmente, y tantos otros, la esclavitud, con beneplácito del gobierno y con beneficio del gobierno, porque claro, los impuestos se los llevaba el gobierno, por lo menos que le indemnizaran, que le dieran una compensación por los esclavos perdidos. Y entonces se dio en las Cortes de Madrid aquella gloriosa respuesta: no hay compensación para el crimen, no hay compensación para el crimen. Esto se le dijo al empresario catalán, por así decirlo, que era en realidad un negrero. Los catalanes perdieron mucho con la esclavitud, con el fin de la esclavitud, como también sus hoy aliados en dar penita y en reivindicar derechos nacionales, los daneses. Los daneses también se lucraron enormemente con la esclavitud, y no digamos ya los belgas, cuyo rey Leopoldo II ha sido uno de los mayores genocidas de la historia de la humanidad contra los negros colonizados en el Congo. Bien, este es el vínculo que justifica el porqué el pedir a Woodrow Wilson la independencia de Cataluña. El mismo presidente que refunda el Ku Klux Klan inspira un movimiento retrógrado que quiere volver pues a la gloria, no sé, de lo que ellos piensan que eran los tiempos independientes de Bifredo el Velloso, que no fue independiente, pero quieren volver de alguna manera al siglo IX, y por eso rechazan todo lo que sea tecnología, tiendas, comercios, coches que los queman, higiene personal y por supuesto, el Estado de Derecho, esa perniciosa innovación